Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos nuevamente en una transmisión más aquí en Simi Radio y Simi Chat por parte del Centro Simi de Salud Emocional. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de 10 puntos básicos para comprender la violencia masculina. Les voy a pedir a partir de este momento que se comuniquen a nuestra línea telefónica que es gratuita al 800-911-3232. De hecho, aquí abajito están apareciendo nuestros datos de contacto. Les vamos a pedir que nos estén contactando durante todo el programa y en el chat nos puedan empezar a compartir sus dudas, comentarios, experiencias o cualquier anécdota que tengan respecto al tema. Mi nombre es Viviana Pérez, yo soy psicóloga, psicoterapeuta y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a mi colega, el psicólogo Alejandro García Gutiérrez. Él nos estará acompañando el día de hoy para hablar de este tema y compartirnos un poco más acerca de su experiencia en el ámbito. Alejandro es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, es candidato a maestro en el área de psicoterapia breve sistémica, además es especialista en intervención en violencia de género y masculina y cuenta con una amplia experiencia en el trabajo con hombres que han generado cualquier tipo de violencia. Pues, Ale, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Me da mucho gusto saludarte y que podamos compartir este tema. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muchas gracias, Vivi, gracias por la invitación, gracias por el espacio para hablar de esta problemática y este tema. Bien, bien, tranquilo, para platicar acá con ustedes, con la ciberaudiencia también. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar platicando de este tema que es algo muy interesante. Ya se ha hablado en otros espacios. De hecho, aquí en el programa también hemos abordado un poquito acerca del tema de la violencia. El día de hoy lo vamos a hablar respecto a otra de las múltiples aristas o percepciones que se pueden tener de este fenómeno. Sabemos que el fenómeno de la violencia se ha estudiado en diferentes disciplinas, no solo en la disciplina psicológica, también en la disciplina jurídica, en la disciplina médica. Y bueno, debido a que el país está como tal pasando por una situación como de bastante violencia de género y que esto pues repercute no solo a mujeres, sino también repercute en hombres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, se ven afectadas tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Por lo tanto, Ale, yo te pediría que nos expliques un poquito más en tus palabras. En primer lugar, ¿qué es la violencia? Posterior hablamos específicamente de qué es la violencia masculina. ¿Nos quieres contar un poquito acerca de esto? Sí, cómo no. Bueno, la violencia como problemática es muy compleja, ¿no? Entonces, hay un montón de definiciones, ¿no?, que intentan explicar qué es la violencia. Eh, en el área que yo trabajo, desde la perspectiva que atendemos la problemática de la violencia masculina, por violencia entendemos un acto u omisión, porque también tiene que ver con omisiones, ¿no?, en donde hay una intención de controlar a la otra persona. En este caso, como es violencia masculina, la intención de controlar a una mujer, particularmente, con la intención de que haga o deje de hacer algo que a mí me puede interesar o beneficiar y que siempre causa daño a largo y corto plazo y siempre causa daño en diversas esferas de la mujer que lo está padeciendo, ya sea a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel sexual, a nivel patrimonial, ¿no? Entonces, digamos, esa es como la definición así que manejamos o que trabajo cuando hablo de violencia en general, ¿no? Muy bien, y qué interesante lo que comentas. Específicamente, Ale, ¿qué nos dirías acerca de la violencia masculina, no? Específicamente, ¿por qué se le da este tema o se le Uh-huh. nombra de esta forma específicamente y se dice violencia masculina? Cuando se empezó a estudiar la problemática de la violencia, una de las cosas que saltaron muy rápido a la vista es que la mayoría de las veces los actos de violencia tenían una dirección muy específica, que era de masculinos o de hombres contra femeninas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, nació la duda, ¿no? Porque la mayoría de las veces la dirección de la violencia es de hombres contra mujeres, ¿no? Y a partir de ahí fue que comenzó a aparecer este término, este concepto, esta categoría de violencia masculina.
aunque no es la única, hay otras que se parecen, hay quien lo llama violencia machista, violencia patriarcal, tiene diferentes nombres, pero la idea en el fondo es la misma, es intentarnos explicar por qué la mayoría de los actos de violencia que se ejercen no solo en México, sino en realidad en el mundo, tienen esta dirección de hombres contra mujeres, ¿no? Y esa es la idea de la violencia masculina, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se empezó a estudiar pues qué pasaba con la subjetividad masculina, con la identidad masculina, con los aprendizajes masculinos, ¿no? Y cómo esos daban pie o era el caldo de cultivo donde se originaban estos actos de violencia y que podían explicarnos la prevalencia de este dato, de que son más hombres los que ejercemos violencia contra las mujeres. Comprendo. Oye, y coméntame un poquito más, porque esto que me dices acerca de, esta tendencia que hay, no solo en el país, sino incluso a nivel mundial, y que es algo que se repite continuamente, y que finalmente también nos habla de un uso del poder y un uso de la fuerza de un grupo, ¿no?, de la sociedad sobre otro. ¿Qué tanto influye la cultura en que esto se repita, se normalice, em, y se extienda a más espacios dentro de la esfera privada y pública? Pues desde nuestra perspectiva tiene todo que ver, es decir, la violencia no es una cuestión de orden biológico, ¿no? Sino es una cuestión aprendida y es aprendida justo en la cultura, en la sociedad, ¿no? En el contexto histórico ¿Ahí me donde escuchas bien, Ale? uno se desarrolla. Te escucho bien, ¿tú me escuchas bien? Ahora sí no te escucho. No, no, no te escucho, Vivi. Ni te veo. Sí, ¿Listo? ahí te Perfecto. escucho Muy bien, bien. solo te escuché un poquito retrasada. A ver, permíteme. Yo te escucho bien, ¿eh? Te veo. ¿Listo? Perfecto. Creo que ahí ya, es que se estaba retrasando un poquito el audio, pero ya te escucho bien. La pregunta era, ¿cómo influye la cultura para que esto se naturalice, se normalice, se siga reproduciendo cada vez más? Pues son toda una serie de aprendizajes de género, ¿no? Y específicamente luego masculinos, ¿no? Que nos van educando a la mayoría de los hombres en el planeta, no digo que a todos, pero a la mayoría, hay Ujú, ciertos aprendizajes muy específicos de cómo uno debe ser como hombre y cómo debe uno de manifestarse ante uno mismo, ante las mujeres, ante otros hombres y ante la sociedad como masculino. Y dentro de esos aprendizajes, ¿no? Hay aprendizajes que refuerzan el ejercicio de la violencia de nosotros los hombres. Te decía hace ratito que no, la violencia, desde la perspectiva que manejo, no es explicada por cuestiones biológicas, sino más bien por cuestiones más de orden cultural, que no desechamos las cosas biológicas, obviamente, pero más una cuestión de orden cultural y de aprendizaje. Entonces se aprende a través de este aprendizaje de género, ¿no? Particularmente esto masculino, ¿no? Y nos van dando ciertos aprendizajes, por ejemplo, a competir desde niños, ¿no? Y entonces se utiliza la violencia como un medio, ¿no? Y que decías tú bien hace rato, se normaliza, ¿no? ujú. En parece que la violencia sirve para algo, ¿no? Y que en realidad sí sirve, ¿no? Por eso es que también se ha mantenido tanto, ¿no? Porque nos enseñan que sirve para algo, ¿no? No pensamos en los costos o en las consecuencias, pero nos damos cuenta que sirve para algo con respecto a otros hombres o con respecto a las mujeres. Y eso se aprende desde muy niño, ¿no? Igual que demostrar ser hombre o ser fuerte, todos estos aprendizajes, ¿no? Incluso que tienen que ver con las emociones, el mundo emocional, sentimental, afectivo de los hombres. Entonces, todos esos aprendizajes son los que nos permiten entender
que hoy llegue un hombre y violente a su pareja, ¿no? Porque viene con toda esa historia y esta carga, ¿no? Entonces, al rato lo veremos, un poco parte del trabajo es ese, ¿no? Pero eso es lo que desde esta perspectiva intenta explicar la mayoría de los actos de violencia, que tienen que ver con lo que bien decías tú, una cuestión de abuso de poder, ¿no? O sea, no es que de pronto uno decida ejercer violencia, sino que viene detrás todo un aprendizaje, todo un bagaje con ese cuestión del asunto del poder y un desequilibrio terrible en la mayoría de las sociedades, ¿no? Entre hombres y mujeres, y que es a partir de ese desequilibrio de poder que yo decido en algún momento ejercer poder. Pero es aprendido, ¿no? Y por tanto se puede desaprender. Por eso existimos especialistas como yo y toda una serie de compañeros y compañeras que nos dedicamos al tema, pues y a la problemática más bien. Sí, por supuesto. Y bueno, sé, Ale, que tú has estado trabajando con grupos de hombres que generan violencia y que, bueno, estás bastante empapado del tema. Hay una pregunta que te quiero hacer, me surgió muchísimo la duda ahorita, incluso que te estaba escuchando. Esta pregunta no la habíamos compartido tú y yo en los días pasados que estuvimos en contacto, pero em, ¿consideras que esta problemática del ejercicio de la violencia masculina se potencializó, se intensificó ahora que pasó el tiempo de confinamiento? Desde tu experiencia clínica, ¿consideras que se intensificó más la problemática? Porque siempre ha estado presente, ¿no? Durante y antes del tiempo de confinamiento, pero ¿consideras que son uno de los temas que de pronto se jugaron ahí en los espacios o de pronto como en las temporadas en las que estuvimos en mayor confinamiento? Mira, en términos generales te diría que sí. Eh, y en términos más específicos, a partir de los pacientes que atiendo, te diría que sí, al menos con esos pacientes sí creció. Y hay explicaciones para eso, pues, ¿no? Eh, este aprendizaje que muchos hombres tenemos de poco conocimiento de nuestro mundo afectivo, ¿no? Cuando lo llevamos a convivir cotidianamente con la pareja y con los hijos y a veces hasta con la familia extendida, por el confinamiento en que nos vimos obligados a convivir de esa forma, sí para muchos hombres se convirtió en una cuestión de, no, de mucha angustia, de mucha tensión, de mucho estrés, ¿no? Eh, y con un desconocimiento del, digamos, de las formas, ritmos que había en el mundo de lo doméstico, ¿no? Porque muchos hombres no participamos en eso, o aunque participamos, no habíamos participado de la forma en la que tuvimos que participar durante la pandemia. Y entonces esos movimientos de ritmo, ¿no? Estos movimientos incluso de tener que pasar de trabajar en un ámbito externo a casa, a pasarlo a lo doméstico, incluso organizar los espacios en lo doméstico, porque no solo trabajaba el hombre, sino también trabajaba la esposa y los hijos teniendo clases de forma virtual. Entonces, Ujú. reorganizar el espacio doméstico sí causó para muchos hombres un montón de malestar emocional, ¿no? Y que ese malestar emocional junto con este aprendizaje de, pues yo tengo más poder que los otros otras, sí se convirtió en varios momentos en actos de violencia contra las mujeres, incluso contra los hijos e hijas, incluso en algunos casos muy particulares que he atendido, contra otros miembros de la familia que convivían ahí, ¿no? La cuñada o los suegros, ¿no? Que también convivían. Entonces, Las sí se volvió en mascotas. un caldo de cultivo. Las mascotas, claro, sí, o sea, se Ujú, volvió en un caldo de cultivo porque, este, por esta carencia que muchos hombres tenemos, pues, ¿no? De ujú. respetar los espacios privados, de los espacios comunes, ¿no? Los tiempos de las otras personas. Y sobre todo, eso nos causó mucho malestar emocional. Y una de las cosas que puede explicarlo, ese aumento de violencia es eso, ¿no? Un montón de malestar emocional que no supe cómo manejarlo y que se convirtió junto con esa cuestión de poder en una cuestión de violencia, ¿no? Entonces sí, Muy sí, yo bien, te puedo decir que sí, que ¿no? sí hubo. Además, sí, sí, aumentó mucho. Además, actos de violencia física, pues crecieron más, ¿no? Que violencia psicológica, ¿no? Violencia psicológica, muy bien. Ale, te voy a interrumpir unos minutitos, unos segundos para que podamos ir a un primer corte acá en el programa. Les invitamos a todas las personas que se están integrando en este momento al programa que nos hagan sus
preguntas, comentarios, sugerencias acerca del tema, pueden empezar a llamar a nuestra línea telefónica de atención psicológica, la cual es completamente gratuita, al 800-911-3232. Y también pueden visitar nuestra página de internet www.simisae.com.mx. Ahí van a encontrar varios artículos de interés común, van a encontrar los programas grabados, también encuentran algunos cuestionarios para medir ansiedad, depresión, codependencia, problemas de pareja, y un psicólogo o psicóloga les estará contestando vía correo electrónico. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Estamos hablando acerca de violencia masculina. Ya estamos de vuelta. Les agradecemos quedarse acá en el programa. El día de hoy estamos hablando acerca de violencia masculina y nos acompaña el psicólogo Alejandro García Gutiérrez, especialista en atención a violencia de género y atención en el trabajo con hombres. Bueno, retomando un poquito lo que estábamos platicando en el bloque anterior, Ale, comentabas acerca de cómo se había intensificado esta problemática durante el tiempo de confinamiento por la crisis sanitaria por COVID-19. Y nos comentabas que esta reducción en los tiempos, en los espacios, la organización de las tareas, las actividades, sí había intensificado en conjunto con este abuso de poder que en muchos casos ya se estaba dando previo o durante la situación de confinamiento en la pandemia. Cuéntanos una cosa, ¿la violencia masculina únicamente se puede llegar a manifestar de forma física o sería la manera más grave? Porque en algunas ocasiones, incluso igual a ti te pasa, yo lo he escuchado, incluso en el ámbito clínico, que lo que se considera como más grave es cuando hay un golpe o cuando hay una agresión física o cuando hay cualquier tipo de jaloneo que involucra la violencia física y entonces eso se determina muchas veces hasta en lo legal, se determina como lo más grave o como lo que cuenta dentro de las formas de violencia que pudieran existir. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto? Eh, la violencia física es una de las formas de la violencia en las que se manifiesta la violencia masculina, pero en ámbitos urbanos como los nuestros no es la que más prevalece, ¿no? En realidad la que más prevalece es la violencia psicológica, violencia emocional, como también se le llama, ¿no? Es el tipo de violencia que más prevalece como una forma de el medio de la violencia masculina. Y también otra que está muy presente es la violencia sexual, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que no se habla mucho de eso, ¿no? La mayoría de ujú, los modelos de intervención y de atención no le ponen, ahora sí que valga la redundancia, mucha atención. Pero la violencia física, ¿no? La mayoría de los hombres con los que he trabajado, no es su principal problema, ¿no? Sino que es la ujú, violencia psicológica porque es mucho más eh, efectiva, mucho más a largo plazo, mucho más profunda en sus efectos que tienen que ver con el asunto del control, ¿no? Entonces, yo creo que la violencia psicológica y la sexual son mucho más presentes en la violencia que ejercemos los hombres, ¿no? Sobre todo en ámbitos ujú. urbanos, ¿no? Sobre todo con los pacientes con los que trabajo, clase media, clase alta, clase baja, ¿no? Pues es mucho más común ver este tipo de violencia más que la violencia física. E incluso en términos de terapéuticos, la violencia física se resuelve bastante rápido, ¿no? Justo uno de los pilares es ayudarles a ver que en términos legales, ¿no? Pues tiene más repercusiones porque es más visible, no porque sea menos severa, sino porque es más visible, ¿no? Pero en realidad la violencia psicológica y la sexual pues son mucho más insidiosas, ¿no? Porque incluso son Ujú, historias donde son años padeciendo esa mujer este tipo de violencia por parte de su pareja, ¿no? Entonces, ujú, se da en todos los ámbitos, incluso obviamente en lo económico, en lo patrimonial, ¿no? También se da ahí la violencia, incluso en términos simbólicos, ¿no? También se da una violencia que a veces es casi invisible
y que para muchas personas, ¿no? Profesionales, las personas que lo padecen, quienes lo ejercen, pues se nos invisibiliza, ¿no? Muchas ocasiones, ¿no? Entonces parte del trabajo es hacer eso, visibilizarlo. Visibilizarlo. Qué interesante lo que comentas, inclusive ahorita que mencionabas lo del tema de la violencia sexual, algo que he llegado de pronto a escuchar igual en el ámbito clínico, en el trabajo con personas que han vivido alguna de estas situaciones, es que de pronto se llega como a pasar por alto esa parte de la violencia sexual, como si por el hecho de que ocurrió con alguien que es mi pareja, que es mi novio, mi esposo, este, mi concubino, no fuese una agresión sexual. Tal cual. Y en realidad, pues, aplica todas las veces que hay un contacto sexual que no es consensuado, que no es Ujú. autorizado por ambas partes o que es bajo un sometimiento o bajo una coerción o bajo una manipulación, finalmente cuenta como una, pues, agresión sexual. ¿Tú qué opinas? ¿Y por qué se toma tanto esto, no? Porque además creo que es común que, incluso que hasta se nombre como, bueno, es que, me estuvo presionando para que tuviera contacto sexual, más que nombrarlo como una agresión. O sea, pareciera que esta parte de la cercanía no lo volvería una agresión sexual, o que el hecho de que sea mi pareja, que entiendo que por ahí hay un uso, costumbre, o algo que también tiene que ver con la cultura, de todo lo que significa el matrimonio y toda la carga cultural que tiene el, estar en una relación de matrimonio, que antropológicamente las relaciones de matrimonio no eran como generadas por amor, ¿no? Sino por cuestiones de conveniencia social y económica. ¿Tú qué opinas? De acuerdo contigo, es decir, una de las cosas que invisibiliza esa violencia sexual dentro del ámbito de una relación afectiva, pues una de las cosas que lo hace es el amor romántico, ¿no? El amor Sí, por romántico cruza supuesto. por ahí y pues eso hace que, pues, fue con mi esposa, ¿no? Entonces, pues no tiene que haber problema, ¿no? No tengo que pedir un consenso explícito de ella, ¿no? Basta con que pues ya somos pareja y es el consenso mayor y todos los demás consensos en lo cotidiano quedan borrados. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que la mayoría de las veces, por ser pareja, los otros consensos y acuerdos de lo cotidiano no se hacen, pues, ¿no? Y entonces, a veces cruzan sobre lo sexual, ¿no? Y las prácticas sexuales y termina convirtiéndose en una cuestión de violencia sexual. Y además, no es, ahorita estamos hablando, ahorita que me preguntabas, de violencias separadas, pero en realidad en un acto de violencia no se presenta violencia solo física, sino la física se vincula con la psicológica. Y obviamente en la sexual, pues hay antecedentes de violencia psicológica, ¿no? O sea, no es que un día llegue el marido y viole a su pareja, ¿no? Sino que hay hay un proceso muy anterior de vulnerabilización en términos de violencia psicológica, incluso física, antes de llegar a este acto de violencia sexual, ¿no? Entonces también eso lo explica, pues, ¿no? Es todo, no es solo el acto, pues es el acto visto dentro de un continuum de esa relación, ¿no? Lo que nos puede ayudar a comprender, porque a veces, ¿no? Ahí se invisibiliza, ¿no? Y a veces no se ve, pero el malestar de la mujer que lo padeció habla mucho, es lo que Sí, es el por mejor supuesto. indicativo, ¿no? Por supuesto. Ale, ¿esto se puede erradicar? ¿Se puede erradicar la violencia masculina? Desde tu experiencia en los grupos de trabajo y tu experiencia terapéutica trabajando con hombres, familias, brindando apoyo psicológico con una perspectiva de género, ¿es algo que se puede erradicar? Hoy por hoy, no. No, porque no es un asunto solo personal, es un asunto como es cultural y social. Eh, lo que se puede hacer y en realidad lo que trabajamos es que ese hombre que ejerce violencia de cualquier tipo, en cualquier forma, contra cualquier persona, en particular contra las mujeres, pues sea muy consciente de esa violencia y en la mayoría de las veces pueda detener su ejercicio de violencia. Y cuando no le sea posible, pues que ya no lo justifique, sino que lo identifique, se haga responsable del acto y intente reparar, si es que se puede reparar, ¿no? El acto de violencia. Desde eso va, reparar va desde una disculpa, un lo siento, hasta, ¿sabes qué? Pues mejor me separo de la relación. Hay una gama increíble de procesos de reparación, pero en realidad detener la violencia masculina hoy y llevarla a cero es imposible, porque hay toda una estructura que en realidad
refuerza continuamente el ejercicio de violencia de los hombres. Y entonces más bien lo que queda es un trabajo de toda la vida, estar muy atento a uno mismo como hombre, ¿no? Para intentar llevar casi a cero el ejercicio de violencia. Y no se puede, pues con todos los pacientes, con personas en grupo, con especialistas, igual que yo, lo sabemos porque lo hemos vivido en carne propia, incluso conmigo mismo, pues, ¿no? O sea, no Ujú. se puede llevar a cero, es estar muy atento, muy cuidadoso, ¿no? Y conocerse uno mucho más, ¿no? Conocer el vínculo en el que uno está, cómo se relaciona con las mujeres, en fin, toda una serie de cosas a trabajar que te hacen más consciente y sensible a esto, pues, ¿no? Y Por que puedes decir, supuesto, no, me voy a por detener, o si ya supuesto lo y hice, bueno, pues, asumo las consecuencias. Por supuesto, y qué honesto lo que comentas, porque efectivamente lo que te entiendo es que no se vuelve un trabajo terminado o para quienes nos están escuchando, porque una de las grandes preguntas en la línea telefónica es, ¿mi pareja puede cambiar? O si se atiende, ¿puede esto ser diferente? Lo que te entiendo es que en realidad no es que acudan de una vez y para siempre y ahí quede terminado el trabajo, sino que se va a tener que trabajar continuamente en un monitoreo, en una revisión, en una parte autocrítica, en un autoanálisis para, mantener esta situación bajo control y para desarrollar la conciencia, la reflexión, la sensibilidad, la empatía, que entiendo es una parte como muy importante de lo que se hace en los trabajos, profesionales, terapéuticos y grupales con hombres. Quiero aprovechar para preguntarte, porque entiendo que este es seguramente en un solo programa no nos va a dar como chance de abordar todos los puntos, pero te pregunto, pensando en el lado de los hombres, ¿esta parte del ejercicio de la violencia masculina afecta su salud mental y física? Sí, sí, y una de las cosas que se trabaja justo es que aprendamos los hombres a identificar esas consecuencias en negativo de la violencia. Porque muchas veces, como lo decías hace rato, como se normaliza la violencia y como lo aprendimos desde muy niños, ¿no? No vemos que haya consecuencias negativas para la otra persona y mucho menos para mí, ¿no? Pero claro que hay consecuencias negativas para mí, ¿no? Queda un cuerpo, en términos corporales, ¿no? Puede ser que en ese momento del acto de violencia me descargue de alguna tensión que traía o alguna frustración, ¿no? Pero, hasta parece que me relaja, ¿no? Incluso algunos hombres lo narran así, ¿no? Ujú, Pero el costo es que me vuelvo mucho más impulsivo en términos corporales, ¿no? Tengo mucho menos atención sobre mi cuerpo, ¿no? Me vuelvo más insensible con mi cuerpo, ¿no? Hay un descuido mucho más grande en mi cuerpo, ¿no? Justo porque no le tengo atención. Eh, Consecuencias en términos eh, ¿psicológicos? relacionales, Ujú, relacionales. psicológicos, si quieres, soledad, la mayoría de los hombres que ejercen violencia como una problemática, pues terminan solos, terminan sin vínculos y muchos de ellos frustrados porque no alcanzan a entender por qué llevan 3 matrimonios y no funcionan, por qué tienen 5 parejas y no funciona, por qué si todo iba bien, de pronto ella me dijo que ya no que me quería. Hay mucha soledad, ¿no? Hay dolor, pero no lo alcanzan a extinguir al principio, ¿sabes? Parte del proceso es ayudarlos a que extingan ese dolor, esa tristeza. Igual con los hijos, ¿no? Y los hijos se alejan, empiezan a tener miedo a papá. Entonces eso también empieza a causar en ellos desconcierto, frustración, enojo y es parte del proceso, ¿no? Causa, sobre todo causa que uno viva como hombre en automático, no solo en lo corporal, sino también en lo cognitivo, en los pensamientos, en lo que uno piensa, en cómo se relaciona con la gente. Uno, Ujú, uno piensa que se está relacionando bien porque eso es la forma en que me relaciono siempre y pues resulta que siempre no funciona, ¿no? ujú, Entonces es mucho eso, como una falta, te diría como una falta de conciencia de que estoy viviendo en lo cotidiano, pues sí que es lo que estoy haciendo yo para causar esos conflictos y ese ejercicio de violencia. Entonces los costos son muy altos, sí, son muy altos, ¿no? Y sobre todo a largo plazo. A largo ujú, plazo tiene que ver mucho con soledad, dolor, ¿no? Cultivo de la irresponsabilidad en uno como hombre, ¿no? Porque si siempre ujú. ando diciendo que es la otra persona la que me provocó, pues nunca miraré hacia adentro y me haré responsable de mis actos. Entonces sí trae muchas consecuencias en negativo. Totalmente de acuerdo contigo. Pues es muy interesante todo esto que nos comentas porque esto nos permite ver, reflexionar
Y bueno, a quienes nos están acompañando el día de hoy, quienes nos escuchan, poder compartir esta información con otras personas, con otros hombres, con hombres dentro de su familia, pero también entre mujeres, porque es una información psicoeducativa que es muy valioso tener a la mano y que nos permite tomar acciones, decisiones, buscar apoyo profesional antes de que esta situación se desarrolle como algo normal y que incluso se vaya pasando de generación en generación, porque lo vemos también en estas historias familiares como pues resulta que la violencia no solo la ejerce esta persona o este hombre, sino también el papá o también el tío, también el abuelo o muchos hombres en su familia tienen estos antecedentes de haber generado actos de violencia. Por ahí hay un cortometraje que si lo quieren como revisar, si lo quieren ver, que nos explica también esto o nos ayuda a ilustrarlo. El cortometraje se llama El orden de las cosas. Es un cortometraje español, lo pueden encontrar en redes sociales y nos muestra cómo algunas ocasiones el no trabajar este tipo de temas, el no desenmascarar estos estereotipos de género, el no cuestionar estas maneras o estos mandatos en los que nos indican a hombres y a mujeres cómo actuar, cómo relacionarnos desde una cuestión naturalizada con la violencia o desde una cuestión machista, pues finalmente van a llevar a repercutir la salud mental y emocional y física de las personas. Pues está muy interesante el tema. Vamos a un segundo corte y volvemos. Estamos platicando con mi colega, compañero, amigo, psicólogo Alejandro García. Nos está platicando acerca de la violencia masculina. Si tienen alguna situación que nos quieran compartir, volviendo del corte, vamos a revisar los comentarios, los saludos, las preguntas que nos están haciendo en la audiencia. Y no olviden comunicarse a nuestra línea telefónica de atención psicológica si es que se identificaron con el tema, hay alguna cosa que quieran consultar. El número telefónico es 800-911-3232. Estamos laborando las 24 horas del día, los 365 días del año. Hay un grupo de psicólogos y psicólogas en este momento con la posibilidad de atenderles. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Estamos de vuelta. Les agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en este momento en el programa. Estamos hablando de 10 puntos básicos para comprender la violencia masculina. Nos acompaña mi colega psicólogo Alejandro García Gutiérrez y vamos a estar hablando un poquito más acerca del impacto de este fenómeno en la salud mental y física de las personas, cómo afecta a los espacios públicos y privados. Pero primero vamos a revisar algunos de los comentarios que ya están aquí en el chat. Anem, hola. Lucy Soto, hi. Adriana, excelente tema, saludos. Sara Noemí, tema muy interesante. Lili, saludos. Isabela, gracias por compartir este tema. Ana Fernanda Martínez, bonita tarde, gracias por el tema. Manuel Garrafa, gracias por el tema. Pero Correa, hola. Lilia, interesante tema. Antonio Esteban Pliego nos pregunta, ¿es cierto que en México la madre es la que fomenta el machismo y la violencia en las mujeres? Isa nos dice, tema de gran actualidad y ciertamente de moda, muchas gracias. Alida, gracias por tan importante tema hoy en día. Berenice, hola, gran tema. Alex, gracias por el tema. Lluvia, buena tarde, saludos, excelente tema. Graciela Cruz, saludos, gran tema. Y esto habla sobre la violencia. Nan González nos dice, ¿cómo ayudar a los hombres a los hombres que ya no saben cómo controlar esas violencias? Soleil, gracias a todo el equipo de Simisae, siempre con temas de interés. Lucy Torres, saludos a Simisae, buenos temas. Eduardo, saludos, excelente tema.
Guadalupe, saludos. Lucy Soto, qué interesante tema. Rox González nos dice, es por la cultura machista que cuando una mujer pone un límite a la violencia, en lugar de notar que es un límite, se enojan más y buscan molestar o lastimar más a quien les puso el alto. Antonio, ¿existen grupos de autoayuda para este problema? Blanqui, saludos, excelente tema. Cherry, saludos. Psicóloga Verónica Elizabeth García, saludos. Bien, ¿qué opinas de los comentarios? Vamos a empezar por Muy bien. em, este que nos decían, ¿es cierto que en México la madre es la que fomenta el machismo y o la violencia en las mujeres? Eh, no, es decir, quienes cooperamos en la cultura machista y su aprendizaje y su eh, continuación, pues somos todos, ¿no? Todos, todas, y en realidad quienes cooperamos más somos los hombres, ¿no? Es decir, se tiene esta idea de que como es la mamá la que cuida y la que educa a los hijos, pues es la que les transmite el machismo, pero yo siempre les he dicho, bueno, ¿y el papá dónde está? El papá con su ausencia, de no estar ausente completamente porque decidió no hacerse cargo de su paternidad o porque está ausente porque está laborando en el ámbito de lo público, también está educando, ¿no? Y también está educando en cosas del machismo, ¿no? Entonces, no, es una visión muy común que se escuche eso, pero no es cierto, la cuestión es mucho más compleja, ¿no? Si fuese tan fácil, bueno, pues educaríamos a todas las madres para que no transmitieran el machismo y listo, pero no, es una, incluso la propia visión de pensar que es una mujer la que principalmente transmite el machismo, sigue siendo una visión machista, pues, ¿no? ¿No? Pensar que la carga y la responsabilidad está nuevamente en las mujeres, ¿no? Yo más bien lo que siempre les comento a los compañeros, compañeras es, miremos hacia adentro, pues más bien miremos que tanto yo, Alejandro, siendo hijo, papá o tío, ¿no? O sobrino, o el papel que yo desempeñe, yo estoy transmitiendo ese machismo, pues, ¿no? Esa es la parte más importante. O sea, Ale, digo, ahorita que estabas platicando esto y que lo comentabas, se me vino a la mente que estamos a vísperas del Día del Padre y acá comentabas, pues, qué onda con estos papás que no se hacen cargo, que se desentienden, que no participan en el cuidado, la crianza, la manutención. ¿Esto entraría dentro de la violencia masculina? El hecho de no ejercer las obligaciones o cumplir con las obligaciones que se tienen desde la paternidad. Tal cual. Y es un acto de violencia no solo contra la pareja, ¿no? Con la que se procreó los hijos, sino contra los hijos, hijas mismas, pues, ¿no? O sea, que un hombre se desentienda completamente de su ejercicio de paternidad, no solo en la parte de lo monetario, sino mucho más en lo afectivo. Híjoles, pues es un acto de violencia impresionante, pues, ¿no? Ujú. Incluso no sé cómo es que lo vivan, pues, ¿no? Cómo es que lo puedan soportar más bien, ¿no? Porque es una violencia increíble, de la cual casi no se habla, por cierto, ¿no? Simplemente pues se fue papá o ahora son mamás solteras, pero no, el ejercicio de la paternidad es violento, pues, ¿no? No hacerse cargo de un ser humano al que decidiste junto con otra persona traer al mundo, en sí mismo ya es un acto de violencia. Si Ujú. luego además hay acuerdos legales que tampoco los cumples, ¿no? Pues se convierte en una violencia mucho más fuerte, pues, ¿no? Y que deja marcas en los hijos, hijas impresionantes, ¿no? Entonces sí, sí es una forma de violencia. Muy bien. Ale, ¿cuándo buscar apoyo profesional? ¿Cuándo em, acudir a un espacio? Y a lo mejor no solo a un espacio profesional únicamente, sino un espacio profesional de determinadas características, porque sabemos, porque ya lo hemos platicado acá en anteriores programas, lo importante que es pues acudir como con ciertas especialidades. En este caso, tú tienes una visión de perspectiva de género y eres especialista en atención con hombres que generan violencia. ¿Cuándo buscar apoyo y qué tipo de apoyo buscar? Para todas las personas que nos están escuchando, que quieren saber un poco más del tema, que se identifican con esto que estamos platicando acá. Eh, yo diría que hay dos partes. La parte preventiva, es decir, en realidad yo creo que todos los hombres necesitaríamos en algún momento de nuestra vida revisar ese ejercicio de masculinidad y su vinculación con la violencia masculina. Entonces, en ese sentido, eh, eh,
en la parte preventiva, pues asistan a terapia, aunque su problemática no sea propiamente hoy la violencia masculina, ¿no? Como una cuestión preventiva, porque todos los hombres en algún momento hemos ejercido esa violencia, ¿no? Contra alguna mujer en alguna condición o circunstancia. Entonces, eso hay que revisarlo, ¿no? Entonces, y después ya en una cuestión especializada, ¿no? No quisiera decírselos, pero la mayoría de los hombres que llegan es porque ya están justo en el proceso de última oportunidad con la pareja, ¿no? Donde la pareja dijo ya no puedo más, o buscas ayuda o terminamos la relación. Y en la minoría de los casos es porque ellos se dan cuenta que cruzaron una línea, por ejemplo, ejercieron violencia psicológica o violencia sexual y se dan cuenta por sí mismos que cruzaron una línea y por tanto necesitan ayuda profesional. Y esa es la otra, pues. Una parte del aprendizaje que la mayoría de los hombres tenemos es que solemos ser bastante soberbios, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Entonces, pidan ayuda no solo cuando estén en problemas, sino antes de que puedan estar en el problema de la violencia masculina, porque ya estar dentro de la problemática de la violencia es súper pesado, cansado, complicado, porque no solo la cuestión personal, sino ya se convirtió en un problema que abarca a la pareja y que puede abarcar a toda la familia y que puede abarcar incluso, lo hacía hace rato, términos de lo legal, pues, ¿no? Y entonces ya se vuelve una cosa muy compleja por trabajar. Entonces, la mayoría de las veces, mejor prevengamos. Entonces, busquen grupos donde puedan reflexionar su masculinidad, comiencen al menos por sí mismos a leer cosas de feminismo, cosas que hablen de masculinidad, de perspectiva de género, para ir comprendiendo un poco, entendiendo al menos qué está pasando, ¿no? Y eso es lo que les diría, pues, o sea, sí, tiene que ser una revisión. Ahora, ¿con qué tipo de profesional? Como bien decías, psicólogos, ¿no? Con perspectiva de género, ¿no? Eso es primordial, ¿no? Porque hay muchos profesionales dentro de la psicología que no tienen esa perspectiva y leen la violencia desde otros lugares, ¿no? O incluso hay quienes no son psicólogos, ¿no? Y eso pues lo hace peligroso, ¿no? Porque a veces se puede reforzar dentro del proceso de grupo o individual el ejercicio de la violencia, pues. Entonces sí tiene que ser con personas especializadas, ¿no? No habemos muchas, por desgracia, ¿no? Hay 3, 4 organizaciones que trabajan con hombres que ejercen violencia y al menos en la Ciudad de México. En otros estados afortunadamente ya existen agrupaciones, pero sí es acercarse. Les menciono algunas: Gendes, Hombres por la Equidad, Morevi, son como asociaciones que tienen una perspectiva más compleja del asunto de la violencia masculina. Ahí se pueden acercar, ¿no? O especialistas, ¿no? Esos somos menos, ¿no? Comprendo. Entonces, un poco lo que nos comentas acá es que el buscar apoyo psicológico como una parte de prevención y no cuando ya estamos como casi al final o en medio de la problemática o en la última oportunidad que dio la pareja es de principal o de primordial importancia, ¿no? Para poder atender el tema. Y la otra es el compromiso de leer y de empaparnos, o sea, acercarnos a la parte psicoeducativa, que es bien importante, además de estar trabajando emocionalmente, conocer un poco más acerca de por qué se le ha dado estos nombres, tanto a la violencia de género, a la violencia masculina, a las violencias, que ya no se ha hablado solo de violencia en singular, sino de las violencias en plural, que además ya no se ha hablado desde lo que revisaba de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, que está pues al alcance de todos y todas por medio de Internet, de buscadores, la pueden encontrar. Ya nos habla de que hay diferentes escenarios donde se puede dar, no solo en el entorno privado, ¿no? Se puede dar en el entorno laboral, escolar, comunitario, institucional, es decir, prácticamente pues en todos los espacios donde hay interacción social y no solo por parte de las parejas. Otra de las cosas que te quisiera preguntar es el que acudan hombres que generan o que han generado violencia o violencias en plural, el que acudan a los grupos, desde tu experiencia profesional, ¿el trabajo grupal ha tenido eficacia? Desde tu saber dentro de la dinámica, las estructuras teóricas de lo que se hace en los grupos, ¿consideras que son de eficacia? Sirven para algunas cosas y para otras no alcanzan, quedan muy cortos. ¿Para qué sí sirven los grupos?
Primero esta parte psicoeducativa, para que aprendan qué es la violencia, porque muchos hombres dicen, es que no sabía que eso era violencia y por eso lo hacía. Entonces, para empezar desde ahí, aprenden cosas, qué es violencia, qué no es violencia, por qué se nombra así, no de otra forma, ¿no? Aprenden las consecuencias que tienen que asumir a partir de esos actos de violencia y no solo el acto de violencia, sino lo que viene después del acto de violencia. Detienen muy rápido la violencia física, ¿no? La violencia psicológica cuesta mucho más trabajo, ¿no? Pero comienzan a comprender cosas que tienen que ver con control, eh, aprenden un autoconocimiento mayor sobre su cuerpo, sobre sus emociones, ¿no? Y sí aprenden una forma más, te diría, más cuidadosa de relacionarse con los otros y otras, ¿no? Eh, yo te diría hasta ahí alcanza, ¿no? O sea, sí Ujú. hay información, sí hay reflexión, sí se detienen ciertos actos de violencia, los más visibles se detienen rápidamente, y los otros, ¿no? La violencia psicológica más invisible o la violencia sexual más invisible requieren de otros procesos, ¿no? Y además estos grupos también están incrustados dentro de la cultura patriarcal, machista, heterosexual en la que vivimos. Entonces, sirven para algunas cosas, pero no detienen toda la violencia, ¿no? Y eso te está relacionado con lo que te decía hace ratito. O sea, es un trabajo en realidad que entras a grupo para darte cuenta y ver como el primer golpe y la primera experiencia de reconocer tu violencia, pero en realidad salir del grupo no significa que ya dejaste de ejercer violencia, sino que es un trabajo realmente de por vida, ¿no? Que tienes que estarte revisando, ser muy cuidadoso, cada vez más sensible. Entonces, lo que dan los grupos es esa base, ¿no? Para que después tú puedas continuar en el proceso. De los grupos en los que tú has estado trabajando, más o menos, ¿cuál es el promedio de tiempo en el que se les atiende? ¿Tienen algún esquema de sesiones o de semanas, meses, no sé? El que yo trabajé, que es en Hombres por la Equidad, que fueron 2 programas, ¿no? En uno se trabajaban alrededor de 2 años en 4 niveles, ¿no? Y el otro, el más actual, se trabaja un año, ¿no? 56 semanas, añito y Ujú. 2 semanas. Es el trabajo que se hace para este proceso de tener esta base que permita detener al máximo el ejercicio de violencia. Ese es como los procesos, un año, pues, ¿no? En Un realidad, año acudiendo cada semana. ¿Qué duración tiene un la año la acudiendo sesión? 2 horas 2 horas cada cada sesión. sesión grupal. Muy 2 bien. horas. ¿Más o menos de cuántos conforman el grupo o de qué número de personas hacen los grupos? Eh, el grupo mayoritario que llegamos a tener fue de 20, 20. promedio llegan 8, 5, entre 8 y 7, es el promedio más o menos, ¿no? O sea, De esos y 8 los o grupos 7, eran así. más o menos, era como el estándar. De esos 8 o 7 que El llegaban, estándar. ¿todos concluían el proceso? No, no, concluían 3, 4, ¿no? la, 3. la mitad si acaso. Sí, porque es Okey, un proceso de un trabajo profundo y sí es un compromiso fuerte, ¿sabes? que Sí. hay que establecer. Muy bien, pues, todo lo que nos comentas es súper importante, nos ayuda a comprender el fenómeno desde otros puntos de vista, desde otras aristas, y la verdad es que es de mucha utilidad tanto para el ejercicio profesional como para la búsqueda de apoyo profesional, como para las personas que nos están escuchando. Em, Sin este tema quedó con algo que están viviendo, con algo que están percibiendo en alguna persona cercana, por favor compartan el programa y en este momento, pues, Ale, te quisiera preguntar cómo te podemos localizar. Aquí abajito van a estar apareciendo los datos de Ale. Él es especialista en trabajo con hombres que generan violencia, pero además Ale es psicoterapeuta individual de pareja. Le pueden localizar a su teléfono celular que ahorita está apareciendo justo aquí abajito. Y nada más para ir cerrando, porque pues yo creo que de este tema vamos a tener más programas. Ojalá y nos quieras Ojalá, visitar sí, más con veces y todo gusto. podamos hablar de Sí, más sí, cosas claro. en relación a esto. Alejandro también se dedica a
practicar o a participar como docente en entrenamiento sobre el tema. Justo así nos conocimos en una clase que tomé con él. Entonces, pues si alguien más quisiera como aprender un poco más acerca del tema, también lo pueden contactar. Ale, regálanos, por favor, unas preguntas de reflexión. Algo que a mí me ha gustado mucho cada vez que te escucho en entrevistas, en conferencias y en clase, es que siempre nos regalas algunas preguntas de reflexión para revisarnos todas y todas. ¿Qué nos dirías el día de hoy para empezar a hacer reflexión personal, individual, tanto hombres como mujeres? Pues no sé si sean preguntas, pero bueno, se las cuento. La primera es una invitación a los compañeros, ¿no? O sea, como hombres, revisémonos, ¿no? O sea, comencemos a pensar qué hacemos, cómo lo hacemos, de dónde lo hacemos, y en particular la relación que tenemos con las mujeres, ¿no? Esa es la más importante, te diría yo. No solo porque son la mitad del mundo, ¿no? Ustedes, sino porque es los vínculos que tenemos, la mayoría de los hombres, de la orientación sexual que tengamos, ¿no? Entonces, revisémonos mucho en esta cuestión del poder, ¿no? Una de las problemáticas es que la mayoría de los hombres no reconocemos ese poder que tenemos, ¿no? Que nos asigna la sociedad, no es que yo lo pedí, sino se me es asignado. Y a veces desde ese poder, pues abuso de él y lo convierto en violencia. Entonces, otra de las cosas es, hay que revisar mucho nuestro ejercicio de poder, pues, ¿no? Y en lo cotidiano, no estoy diciendo una cosa abstracta, sino algo a ver, ¿dónde está mi poder como papá con respecto a mis hijos? A veces estoy siendo autoritario, a veces estoy siendo empático. Con la pareja exactamente lo mismo. La estoy viendo como una adulta, como yo, o la estoy viendo como una diosa, o la estoy viendo al contrario como una niña a la que hay que cuidar y proteger. Si comienzan por ahí, ¿no? Eso les va a poder ir dando cierta Totalmente. luz para ir viendo por dónde van, pues, ¿no? Pero la idea es esa, es revisemos como hombres, ¿no? Si nos vemos por encima, por abajo, o al igual que el otro, otra, pues, ¿no? Y eso llévenlo con los hijos, con la pareja, con los compañeros, compañeras de trabajo, ¿no? Ahí llévenlo, piénsenlo, ¿no? Eso comienza a mover cosas en uno que después puede llevar a comprometerse en otros procesos más profundos. Muy bien, Ale. Y bueno, otra que agregaría al final es ¿qué hacen cuando les dicen que no? O cuando no Muy acceden a lo bien, que muy bien. solicitan, ¿no? A lo que piden, Uh-huh. en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito Todo, emocional, físico, sí. sexual, económico. ¿Qué pasa cuando no ocurre lo que esperarían? ¿Cómo toman el no? Uh-huh. Porque es una de las cosas Uh-huh. que más frustración llega a generar. Pues, Ale, me despido de ti con Excelente. mucho afecto, con mucho cariño. Te agradezco haber estado aquí en el programa. Esperamos contar con tu presencia más veces, más ocasiones. Claro que sí. Es un tema que tenemos que revisar, como bien lo comentaste, de por vida, y seguramente que respecto a esto que empezamos a platicar el día de hoy, hay muchas cosas que sacar para otros temas, como la sexualidad, la parte económica, la parte del cuidado de la salud, el acudir a terapia específicamente por este tema. Hay muchas cosas que todavía podemos revisar, incluso ahora que está en vísperas el Día del Padre, la paternidad Uh-huh. consciente, la paternidad responsable, y la corresponsabilidad en todas las cuestiones que conllevan en la interacción entre hombres y mujeres. Pues les agradecemos a todos y a todas habernos acompañado durante todo el programa. El día jueves volvemos con otra emisión más de Simi Radio y Simi Chat por parte del Centro Simi de Salud Emocional. Les agradecemos por estar pendientes de nuestros programas. Pueden darle like a la página de Simi Radio y les va a estar apareciendo la notificación de los nuevos programas que se van haciendo semana con semana. Si tienen alguna situación, comentario, problemática que quieran compartir en este momento, pueden marcar al 800-911-3232 y comentar con cualquiera de los psicólogos y psicólogas que están en línea. Les ofrecemos atención psicológica de forma gratuita y también pueden revisar nuestra página de internet www.simisai.com.mx, donde van a encontrar la grabación de este y todos los programas que hacemos todas las semanas. Si consideran que este programa le puede ser de utilidad a alguna otra persona, por favor compartan y que tengan excelente tarde. Ale, un abrazo virtual. Igual, Muchas chao. gracias. Que tengas bonita Chao. tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente, chao.